E estas horas están a ultimarse os detalles para que mañá vayan a comenzar as festas de Vilaboa. Mañá pola noite comezan co trío Miami e con, lóxicamente, pois un ollo posto no fútbol. O comentaremos, non lo vai comentar mellor un dos integrantes da Comisión de Festas, que é José Luis Ares, máis coñecido na parroquia como Lis. Lis, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Todo preparado? Como van eses traballos? Imagino que moito nervio agora, pero hai moito traballo detrás. Seguro que vai sair todo ben, non? Esperemos que sí, hay mucha presión, evidentemente, porque solamente contamos con la ayuda de lo que es la hostelería, de lo que es... O sea, vamos, que no pedimos dinero por las casas, ya llevamos unos cuantos años, e intentamos que cada año superarnos. Pero bueno, la cosa está un poquito complicada. Cando non se pide polas casas, Lis, lóxicamente, algún reforzo ten que haber do outro lado, non? Algúnha colaboración importante. Sí, pues la combinación la dan los comercios, la dan las atracciones, la da el bochinche y la dan las rifas con los enteros cuando vamos pasando por la calle, para que la gente colabore comprando rifas. E ese esforzo se vai traducir ni máis ni menos que en 5 días de festas. Vendo o cartel, un pensa que hai moito traballo aí e que as festas están moi equilibradas. Sí, la verdad que sí, pero hay demasiado trabajo encima. Demasiado trabajo encima porque, bueno, ya te digo, al no al no andar pidiendo por las casas, que es un incremento importante, pues claro, se nota mucho y tenemos que esforzarnos mucho más. Entonces lo que sí pedimos es la colaboración para que compren rifas cuando pasemos con los gaiteros, para ayudar a pagar toda esta fiesta, que si no sería inviable. Falaba eu, facía unha pequena referencia aos horarios, e que mañá arrancan as festas, pero van a comenzar un poquinho despois no horario do que reza no cartel, porque mañá se dá unha circunstancia moi especial. É así, Lis? Sí, es correcto. Mañana, o sea, el viernes, en vez de empezar a la hora que se tenía pensado, que están los carteles todo anunciado, evidentemente tenemos que esperar a que acabe España, ojalá que gane, y nada, y una vez que ellos terminen, pues daremos un margen de 20 minutos para que la gente suba, vaya yendo para la fiesta, para comenzar a tocar. Porque este tipo de cosas sempre afecta, non? ¿Perdón? Decía que este tipo de eventos, hombre, se vai notar que mentres este o fútbol, a xente vai ir á festa seguro cando remate o fútbol. E esperemos que non haxa prórroga, non? Exactamente, es correcto, porque estamos aún encima, al estar en una carretera principal, por ejemplo, tenemos el viernes, el sábado y el domingo, tenemos hasta las 3. Pero sin embargo, el lunes y el martes, que son los días más grandes, tenemos hasta las 2:30. O sea que si nos cae en un día de esos, pues sería un fastidio bastante grande, porque el martes viene una orquesta muy grande, que es la Cinema, y el lunes viene otra señora orquesta. O sea, son los días más fuertes, que es cuando hacemos la churrascada el martes, y nada, y se trata de que venga mucha gente. Ahora, si cuadra el fútbol y nos toca, pues sería mala suerte también. Haberá que pedirlle aos de Luis de la Fuente, perdón, que acaben con Bélgica antes do tempo regulamentario. Pero xa para entrar en materia con este cartel que hai, me gustaría que Luis nos explicase un poquinho, que destacase así día por día o que máis se parece atractivo. Imagino que todo, non? A ver, la verdad que arrancamos con unos grupos que tienen mucha fuerza, que pegan muy duro, y contamos que lo hagan muy bien. Y después tenemos, ya te digo, el lunes y el martes unas señoras orquestazas. Entonces, hemos hecho todo lo que hemos podido y contamos que sean unas buenas fiestas, sí señor. Dependemos ahora de España por culpa de eso, que se va clasificando bien, pero como tenemos unos horarios muy reducidos por culpa de la carretera, aí nos viene el problema. Destaca tamén esa parte litúrxica, hai misa solene varios días, e ademais destaca tamén unha cita coa gastronomía que non debe faltar, e non sei se chamarlle tradición, creo que sí, esa churrascada do día final, do martes, non? Lleva ya muchos años haciéndose, y sí es una tradición, por lo menos ese día es el día fuerte, es el día que está la orquesta más grande, es el día que más gente se puede decir que va, por culpa de que el churrasco sí tiene su fama porque lleva muchos años haciéndose. Y es el día grande nuestro, el martes.
Aparte que de todo isto, antes decía Liz que había unhas orquestas importantes, e todos os días haberá tamén unha disco móvil, non? Sí, es correcto. Todos los días hay una disco móvil, pero de las grandes. O sea, no estamos hablando de una disco móvil pequeñita, sino grande, grande, que estará funcionando todos los tiempos que haya de parada dentro de orquestas y todo eso, va a estar animando la fiesta continuamente. Eu non sei, evidentemente, con este cartel ninguén se pode esquecer dunhas festas de Vilaboa que van durar 5 días, e non sei que lle diríamos á xente, que lles diría, pois, Elis, dende a comisión, para tratar de convencerlles, que creo que non fai falla, non? Para ir ás festas de Vilaboa, pero que lles podíamos decir como convidar aos visitantes de Vilaboa e ao resto de Culleredo da comarca? Pues le ofrecemos a todo el mundo, sean de Vilaboa, sean de La Coruña, que pasen por aquí, que hagan algún gasto, que colaboren con la rifa si pueden, para continuar haciendo la fiesta. Unha festa que, decía antes Liz, ten pois, moita colaboración, pero que se buscou colaboración máis no tecido, iba a decir, bueno, empresarial, comercial, podemos decir máis comercial que outra cousa, non? Sí, máis bien, sí. Tendes moita participación? Foron moitas as empresas que se sumaron? Sí. A ver, nosotros tenemos, gracias a Dios, una buena revista. Después están también por las atracciones, que también contribuyen bastante. Y después tenemos pues el trabajo nuestro de las parrilladas del martes y todo eso, en fin. Más, evidentemente, el bochinche, y ya está. Y con eso se paga toda la fiesta, no se pide dinero a nadie. Desde que fue el COVID no se volvió a pedir un duro. Que igual para el próximo año habrá que pedir algo, no lo sabemos, porque está la cosa muy apretada. Bueno, pues se trata de que haxa festa, e a festa, lóxicamente, pois exixe un desembolso económico para que logo a xente pois poda disfrutar dun cartel como este, Festas de Vilaboa 2026, do 10 ao 14 de xullo. Mañá arrancan un pouquiño máis tarde do que dio o cartel, porque se agardará que remate o partido de España, que seguro, aínda encima, si perde, seguro que vai haber festa igual, pero si gana, aínda pode ser moitísimo máis forte, e esperemos que todos os 5 días pois haxa moita afluencia de público e que a festa transcurra como ten que transcurrir, con alegría e sen ningún tipo de problema. A José Luis Ares, a Liz, e agradecemos que estivera connosco porque son días moi difíciles, moi ocupados, así que moito éxito, gracias. Y muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias también a la gente que colaboró, al pueblo, y bueno, en fin, que echen una mano con las rifas, y nada más, y que salga todo bien para poder el año que viene hacerlo, si se puede, más grande, y si no, igual, por lo menos. Que así sexa, grazas, bo día. Muchas gracias a vosotros, un abrazo y un saludo.